Muy buenas noches, amigos. Un día más en el chat del Coven Internacional Ecléctico. El título que tiene hoy la charleta se llama Espejo Humeante. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a los compañeros. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola, saludos, hola. Hola, buenas noches. Bueno, pues la propuesta de hoy es un extracto del libro Los Cuatro Acuerdos. Y es un libro que hace poco ha compartido una compañera. Y es un libro que yo no había tenido el placer todavía de leerlo, pero que en el mundo de las amistades que nos gusta el estudio de la espiritualidad, había oído yo hablar desde hace bastantes años de ese libro. Y apunta a que es un libro que le da mucho apoyo a ciertas personas y que es uno de esos libros que se le coge mucho cariño y que tiene muchas posibilidades. Si queréis vamos directamente a leer y luego seguimos comentando o podemos comentar un poquito, ¿no? Hace poco hice yo una pequeña lectura de una página que va antes de las páginas que son propuestas para hoy, que hablaba directamente un extracto muy cortito que ponía el contexto del libro y hablaba de la civilización tolteca que se dio en la ciudad de Teotihuacán, que es la actual Ciudad de México, podríamos decirlo así, aunque se dejan su espacio, ¿no? Y el libro está basado en los conocimientos de esa tradición, de la tradición chamánica tolteca. Ya vimos que en la lectura anterior, esa cortita que hice, que a los toltecas lo tienen bastante estudiado los antropólogos mexicanos y del mundo entero, y se le considera como una rama de la civilización maya. Y que en aquella ciudad se concentró mucho el tema cultural. Se deja ver en sus monumentos, se deja ver en sus pirámides, y el libro nos deja ver un poco por su tradición y su filosofía y su forma de encarar, ¿no? Y esa filosofía, como muchas veces sucede, es base luego del mundo mágico, o a lo mejor es al revés, no estoy seguro. Y si queréis no le doy más vueltas y vamos a la lectura, si me queréis ayudar también con la lectura. Espejo humeante. Espejo humeante. Hace 3000 años había un ser humano igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía, en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces, algo sucedió en su interior, que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía: estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Y ahí ya en ese poquito me voy a parar un poquito. Pues si alguien quiere a lo mejor comentar algo o quiere volverlo a leer, ahí ya me gustaría a mí pararme un poquito, porque es una de las cosas por las que decidí ir encarando esta obra. ¿Ustedes me escuchabais? Sí,
por supuesto. Es que me acaba de escribir un mensajito Mati ahí que decía que no me estaba oyendo, pero no sé si entonces ahora es ella la que tenía el problema con el audio. Yo sí te escucho también. ¿Se escucha? ¿Ustedes? Sí, sí. Sí. Nos escuchamos bien. Mati tiene algún problema. Bueno, como os iba diciendo, de que ya en ese poquito, ya la obra me estaba a mí resonando mucho. Y el motivo por el cual me resonó es porque me gusta mucho cuando ciertas vertientes convergen y se ponen de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Y este tema, que curiosamente en días anteriores ya lo hemos charlado un poco entre los compañeros, recuerdo yo como Natasha hace unos días nos contaba de su fuerza de voluntad, digamos, con respecto a lo que es la estructura del sueño. Y el detalle este que dice este señor que le sucedió al chamán, en la parte en donde dice, entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos. Ahí en donde me hice yo un alto, porque es bien sabido, o digamos que de la obra del señor Castaneda, que también trata el chamanismo mexicano, uno de los consejos que a mí, por lo que sea, se me encendió el pitorrito, se me encendió la luz interior, fue de que uno de los consejos que daba es de que se buscase un intento en el sueño de mirarse las manos. Entonces ya ahí me llama la atención cuando ya veo que hay dos chamanes mexicanos diciendo el mismo consejo. Eso ya me empezaba a mí a oler de que es un libro verdadero, entre comillas, y ahora podemos hablar de qué lo que se consideraría verdadero o no. Perdona, Manuel. Me parece que Mati dice que escucha a todos menos a ti hablar. Pero no sé yo cómo soluciona eso ahora mismo, Antonio. Perdón, ya está. Solo te lo digo. Os escucho a todos menos a Manuel. No hay problema. No sé yo por qué no sé al mismo que pudiera pulsar o cómo pudiera ayudarla. Lo que podría hacer es salirse, cerrar el Telegram, volverlo a abrir y volver a entrar al chat, que a veces puede ser porque todos no te escuchamos. Que haga eso y a ver qué pasa. Bueno, ahorita salió y volvió a entrar, pero no sé si se salió del Telegram. Bueno, estábamos hablando de eso como una técnica, la de verse las manos. Yo casualmente en el chat que hablamos un poco sobre el chat para hoy, les conté sobre una serie que hay que se llama Detrás de sus ojos. En esa serie también se usa esa técnica, pero bueno, es diferente. O sea, sí es verse las manos, pero es cada hora, porque eso se sabe muy bien. Y ahora te puedo hablar un poco de por qué el verse las manos. Para ver, entre comillas, que es realidad y no. Las dos cosas son reales, ¿verdad? La cosa es cómo lo ves. Una es cada hora contarse los dedos de las manos, o sea, tocándose las yemas de los dedos, vas contándote que tengas 5 dedos en cada mano. Ver un reloj, o sea, que es para ver que el tiempo va corriendo como lo usual, como estamos acostumbrados. Y
verse las manos. O si no, cuando uno se queda dormido, o sea, o si no estás seguro si estás dormido o estás despierto, es verse las manos. ¿Por qué? Por lo general, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vas a verte las manos igual, ya sea la forma o digamos, en el astral se van a ver más deformes. Yo nunca he practicado esa técnica, por eso me cuesta un poco explicar lo que yo no tomo, porque yo tengo sueños lúcidos desde que soy niña. Yo no tuve que practicar nada. Es algo que ya como que lo traía, ¿no? Pero lo estoy contando por lo que sé. Y si no, lo que vas a ver es que tenés más dedos, por eso el contarse con las yemas de los dedos cada mano, para saber que tenés 5 dedos cada mano, ¿verdad? 10 dedos en total. Vas a verte más dedos o te los vas a ver como deformes, más alargados, cualquiera de esas cosas. Ya solo con eso haces como conciencia, o sea, la conciencia nunca desaparece. Lo que pasa es que en el astral, el subconsciente es el que manda. El subconsciente no maneja, digamos, eh, no se maneja en estado de alerta normalmente, ¿verdad? O sea, aclaremos que lo usual es que la cosa, durante el estado de vigilia, nosotros estemos conscientes nada más. Hay ocasiones en que puede suceder que el consciente y el subconsciente se fusionen, pero son mecanismos de defensa y no siempre es lo mejor. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El subconsciente no tiene primero un estado de dualidad, o sea, y no un sentido de la realidad como nosotros la vemos cuando estamos despiertos a cómo está el cerebro cuando está dormido. Entonces vamos a ver eso. Igual que como nos pasa muchas veces que la gente dice, soñé y el sueño duró horas y tal vez el sueño fue 15 minutos. O dicen que fue algo como muy repentino de 5 minutos y se despertaron y tal vez tenían media hora soñando eso. Entonces hay una alteración espacio-temporal y también por eso las manos se va a ver diferente. Porque ahí no existe eso. O sea, el tiempo y el espacio se manejan de una forma completamente diferente. No sé si quieres seguir o quieres que siga contando más cosas, Manuel. A mí sí me gustaría pararme simplemente de que la voluntad de que en un sueño alguien se pueda parar en seco para recordar la técnica y que sea capaz de mirarse las manos, lo veo un, como un gesto muy fuerte, muy consciente, y creo que es ahí en donde la técnica se podría considerar como una técnica para convertir lúcido un sueño, para demostrar Claro, demostrar de que existe conciencia dentro de ese mar del subconsciente, ¿no? De que se puede llegar a estar despierto dentro de un sueño, ¿no? claro, lo único que sí te digo, por eso es que hay que hacerlo, aunque digamos, yo sé que este libro yo tampoco lo conocía de leerlo, ¿verdad? Nunca. Y Carlos Castaneda lo leí muy joven, entonces no me acuerdo. Y como te digo, yo nunca usé técnicas porque no, bueno, pues en mi caso, y como mucha gente, pues hay gente que desde pequeños tienen ya los sueños lúcidos, no necesitan hacer esto, pero no soy la única, digamos, lo que quiero decir. Pero el hecho, digamos, de que lo hagas despierto o sea, cuando vos crees que estás despierto o sea, se te vuelva como un hábito estar haciéndolo, así se te va a hacer más fácil a la hora de estar en un sueño volverlo a hacer, porque, o sea, creas como un hábito, o sea, si vos cada hora o cada 2 horas, depende, bueno, como no es nada que vas a tardar ni siquiera un minuto. Eso que te conté que viene esa película, que es muy típico de las técnicas que hay, y al final es verse las manos también, o cuando tenés duda, verse las manos,
pero buscar un reloj y si estás en un espacio que no tenés reloj por alguna razón, volver a verte las manos, pero despierto y dormido, o sea, dudes o no dudes, o sea, se vuelve un hábito, entonces cuando estás soñando te vas a acordar de hacer eso, vas a frenar en algún momento. Si solamente estás pensando, la próxima vez que sueñe, lo voy a hacer, es más difícil, aunque puede quedar plasmado en el subconsciente, esas ideas. Hoy cuando me duerma, me voy a ver las manos. Hoy cuando y lo haces exactamente antes de dormirte, cuando ya estás acostado, también puede funcionar, pero me parece que el hecho de que lo vayas haciendo despierto y dormido, para las personas que nunca han tenido un sueño lúcido, les cuesta mucho tenerlos, creo que se vuelve más fácil a la hora de que realmente si están dormidos, empezar a tener eso. O sea, como decís vos, el hecho solo de ya lograr verse las manos es muchísimo, porque si nunca lo habías hecho, ya ahí entras en, o sea, entras en a darte cuenta que el físico que tienes en ese momento no es el físico que estarías despierto. Entonces cuesta mucho llegar a verse las manos en un sueño si nunca lo has hecho. Ya después de eso se empieza a volver más fácil y empiezas a detectar más cuando estás soñando y cuando no estás soñando y cuando estás despierto. O sea, que lo más fácil es saber cuando estás despierto, pero confirmarlo, aunque estés despierto, cómo están las manos, ayuda mucho a que te acuerdes, el subconsciente se acuerde de hacerlo dormido también. Ese es el punto. Ya no sé si me voy a entender. Si quieres, sigue, perdona, Manuel. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Pues seguimos con la lectura, ¿vale? Segundo. Sí. Bueno, la verdad es que la lectura es muy espiritual, es hermosa y uno se puede parar un poquito en donde quiera, digamos, ¿no? Una de las cosas que empezó a decirle su voz interior es: estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Y esa frase, si os apetece, también podemos filosofearla un poco, porque puede tener todas las interpretaciones que cada persona le quiera dar. Típico en las clases de física, que te dicen claramente de que en las estrellas están todos los elementos de la tabla periódica y que dentro de nosotros están todos los elementos de la tabla periódica. Desde ese punto de vista, estamos hechos de estrellas. ¿De qué otros puntos de vista? Desde el punto de vista de la biología, se habla de la cadena alimenticia, en donde el primer eslabón son los vegetales, le siguen los herbívoros, le siguen los carnívoros, patatín patatán, pero el caso es que en esa cadena trófica de captación de energía mediante la alimentación, quien comienza esa rueda son los vegetales captando la energía solar a través de la fotosíntesis. Entonces, verdaderamente, la materia que la planta hace con la fotosíntesis va cogiendo moléculas pequeñitas desde las raíces y va creando azúcares más grandes, uniéndolo, y el nexo que utiliza para construir la materia, las plantas, para crecer, es condensar la energía del sol, condensar la energía de las estrellas. Luego los herbívoros y luego los carnívoros, a través de los herbívoros, acaban comiendo y devorando, pero lo que se acaba liberando en su interior es energía pura que proviene de ahí. Y esa energía nos ayuda a movernos, pero también nos ayuda a estructurarnos.
desde ese punto de vista, también habría quien dijera que estamos hechos de las estrellas. Y también hay otro punto de vista más, el punto de vista a lo mejor de los astrofísicos y de las teorías que hay sobre los orígenes de la formación de los planetas y ese tipo de historias que te hablan de cómo las nebulosas se acaban convirtiendo en estrellas, ¿no? Y cómo posiblemente yo no comulgo mucho con ese tipo de ideas porque en lo que no palpo y no la aprendo bien, lo dejo siempre un poco como en stand-by, pero sé que por ahí también pudiera ir la idea, ¿no? Y más interpretaciones, así a bote pronto me llega también otras interpretaciones, como esa interpretación que te dice que como es arriba es abajo, y en esos momentos también ha habido grandes comparaciones a escala de lo que pudiera ser el universo con lo que pudiera ser el cuerpo humano, ¿no? Porque, por ejemplo, te dicen a lo mejor, pues hay millones y millones de estrellas. Y resulta de que a lo mejor te dicen, pues en tu estómago tienes millones y millones de neuronas, casi tantas como en el cerebro, y esto y lo otro, ¿no? Entonces, el ser humano cuando se le mira con un microscopio, ¿no? Al final acaba como también apareciendo un universo, ¿no? En donde pudiera verse también ahí un paralelismo de que también estamos hechos de estrellas, ¿no? Buenas noches, Elisa. Buenas noches. Pues el primer parrafito llevamos, si alguien quiere comentar alguna cosita. Si alguien quiere comentar alguna cosita de ahí, si no, continuamos con la lectura, ¿vale? Dice, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo. Y el espacio de en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Yo creo que de ese párrafo también se pudiera decir muchísimas cosas, porque se deja ver ahí el conocimiento que tenían los chamanes sobre el éter, y es muy profundo. Se podrían decir también hay muchas cositas. ¿Sigo? Bueno, pues voy a seguir. Entonces se dio cuenta de que aunque está hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas el nahual. Y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida o el intento. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios y llegó a la conclusión
de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo, todo es un espejo, que refleja luz y que crea imágenes de esa luz. Y el mundo es la ilusión, el sueño. Es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Pues a mí del libro llevo leído poquito, lo que compartí hace unos días y ese poquito es lo que llevaba leído. Pero lo que me llamaba la atención, como os he dicho, ¿no? Es de que era para mí bien sabido de que muchos conocidos míos dentro del mundo del estudio de la espiritualidad, pues era una obra que le había encantado y de que le cogían mucho cariño, ¿no? Y ya me llamó la atención y empecé a leerla, ¿no? Y en ese poquito, por lo que empecé a ver de que me resonaba muchísimo con lo poquito que sabía yo sobre el chamanismo mexicano y lo que me estaba dando a mí a entender de que era un libro muy, muy verdadero. Era un libro que de verdad vacila de ser heredero de la tradición tolteca y yo lo considero de que es verdadero en ese sentido de que lo veo con mucha coherencia, lo veo muy, muy bien transmitido. Y el tema ese de que la vida es un espejo. Son enseñanzas que nos van dando, ¿no? También habla del intento, que veía yo que son como conceptos chamánicos que verdaderamente se usa en aquella tradición, ¿no? Entonces veo que es una obra que permite un buen acercamiento a esa cultura, ¿no? Y el tema de lo de la vida es un espejo, yo creo que también es una enseñanza que ayuda mucho en el trabajo de sombra, pero explicado con otro tipo de analogía, con otro tipo de metáfora. Bien. Si me permites, te voy a comentar las reflexiones que me sugiere la lectura. Cuando empezaste me llamó la atención, se ve dormido y se ve a sí mismo que está dormido como parte separada, donde yo interpreto que lo tangible, que es el cuerpo que duerme, y lo intangible, el que observa, todos somos esos dos aspectos. Llámalo de diferentes nombres según las culturas y demás, pero es muy antiguo la noción de que lo intangible y lo material siendo y funcionando juntos son entidades o no sustancias, son sustancias diferenciadas. Ahora, el mito está en que, o a ciertas personas cuentan su experiencia de desglosar, separar esas dos naturalezas, la tangible y la que no lo es, y dar testimonio de eso. Me llama la atención, o apunto aquí, que está en diferentes culturas, en geografías distintas, y esta Sierra Americana se supone que cierta isla, ¿no? Una isla cultural que se descubrió recientemente en la historia. Y es capaz de darse cuenta de que es estrella, es luz, como entidad intangible, separada. Se descubre a sí mismo o él se describe como luz. Y es cuando habla del tonal, la foco de luz, el nahual, que es el tránsito hasta que percibe el mensaje como si fuera un mensaje, un contenido cognoscitivo que le viene desde la fuente y cuando lo descubre le produce el éxtasis, el nahual, y le produce amor, y es cuando ya me parece fantástico cuando habla del espejo. El espejo es siempre dual, es la realidad concreta, que puedo yo llamarla, o estoy llamándola el aspecto
tangible, material, y la imagen reflejada. Sigue siendo la misma dualidad en diferentes momentos, pero la describe de distinto modo. Y básicamente es eso. Lo cotidiano, lo conocido, la costumbre y la experiencia extraña o no tan habitual de sentirse separado, el elemento que observa y lo observado es el mismo. Eso, si me puedes decir, situar en el tiempo, cuál sería cuando se escribió ese texto que estás tú leyendo, sería muy interesante, porque sorprende. A mí me sorprendió. El texto es un texto moderno y el autor se presenta como una persona en donde donde un grupo de náhuatl, porque también es el nombre que reciben los chamanes de sus antepasados, pues te da a entender de que los toltecas han seguido y han seguido a través del chamanismo enseñando su tradición. Y digamos de que al autor se le da como la misión y se le ayuda y se le apoya para que escriba el libro. Así es como se tercia. Y esto creo que sí que es una de las leyendas dentro de la tradición popular de su pueblo, ¿no? Porque comienza diciendo, la leyenda se llama la leyenda El espejo humeante, y te dice de qué sucedió hace 3000 años, coincidiendo a lo mejor con la época en donde la civilización maya sabemos de que tuvo una difusión, un desaparecer bastante tiempo antes de que llegaran los españoles. Ahí también te deja caer el tema como de que habían llegado unos conocimientos tan fuertes y tan profundos de que ciertos grupos de chamanes como que llevaron otros tipos de tendencia a buscar más el secretismo y a ocultar aún más esos grandes conocimientos que habían tenido por la posibilidad de que cayeran en malas manos y en malas prácticas. Y sí que llama mucho la atención, ¿no? Porque llegan, es como antes cuando estabais filosofeando con lo de que estamos hechos de estrellas. Es una frase muy, muy bonita, muy poética, pero que se acaban luego soltando en las cátedras de hoy, tanto de astrofísica como de biología, y ellos, pues, en su época están llegando a la misma conclusión y sorprende, ¿no? Luego también te habla que los rayos de luz, cada uno de ellos tenían la información de todo. Y es una frase que pasa ahí como muy inocente, pero los estudiosos hoy día de los sistemas holográficos y aquellos que han hecho luego, a la hora de estudiarlo cómo funcionan los hologramas, aquellos que se han llegado a atrever a decir que el universo el universo muy posiblemente sea un holograma, es una tendencia, es una teoría totalmente existente. Y también sucede de que en todos los rayos de luz de los hologramas está la información del holograma entero, ¿no? Aunque luego, cuando hace los cruces entre un rayo y otro rayo, pues se va definiendo cada punto en lo que verdaderamente le toca, ¿no? Y eso me llama la atención, ¿no? Y el tema de lo del espejo, ¿no? He dicho yo de que lo veo también como un tipo de trabajo de sombra, entre comillas lo he puesto, ¿no? Pero creo que causa como el mismo efecto, ¿no? El comprenderlo, ¿no? De que, por ejemplo, cuando meses atrás estuvimos mirando cositas de la sombra y eso, veíamos que traía unos beneficios a la hora de cómo interpretar la información que nos va llegando y que va interactuando entre el interior y el exterior. Y el que cuando uno la comprende un poquito, el cómo va funcionando, pues parece que como por arte de magia le llega ciertos beneficios a la personalidad y a la actitud.
Y el tema de lo del espejo, ¿no? El tema de lo del espejo, lo que veo es de que mm, se ve como que cuando algo nos parezca bien o nos parezca mal, verdaderamente eso está siendo un espejismo de lo que tenemos dentro, ¿no? O sea, la posibilidad de que te pregunten, bueno, ¿y qué día hace hoy? ¿Hace un día bonito? ¿Hace un día malo? Y esa interpretación siempre como que te están preguntando por algo que está fuera, pero la interpretación al final de que el día sea bonito o sea feo parece como que surge mucho del espejo interior, digamos, ¿no? O un insulto te puede llegar a molestar o extrañamente hay a quien le pudiera causar incluso una sonrisa, dependiendo mucho del espejo interior, ¿no? No sé si lo he llegado a expresar bien, pero ese tipo de cosas me sugiere la lectura. ¿Aló? ¿Se me oye? Sí se te oye, Diego. Es que se acaba de desconectar y ahora no sabía. No sé dónde terminaste de hablar antes de que se me desconectara. Pero yo estaba pensando en la sombra, te oía hablando de la sombra. Y me quedo en la reflexión siguiente. Sombra no es sino una polaridad, una parte de algo cuya otra polaridad es la luz, luz y sombra. Ahora, si un imán, llamamos, esto es un imán y igualmente está polarizado, polo positivo y negativo, en cuanto a esta polaridad, sombra y luz, ¿qué nombre le damos a ese imán que nos hemos dado? Un objeto que tiene una polaridad sombra, luz, ¿qué nombre tiene ese objeto? ¿Verdad que no se te ocurre nada? Porque, porque tradicionalmente la sombra se le ha adjudicado una significación negativa que produce miedo. Y la luz ha recibido una serie de atributos opuestos que nos inspiran lo positivo, el conocimiento, el siglo de las luces, pues que fue muy brillante en la intelectualidad y todas estas cosas que son atributos culturales, de significados. Pero la sombra no en sí no tiene nada que justifique el miedo, es la proyección que inevitablemente hacemos detrás de un sólido que recibe la luz por una cara, la cara opuesta pues queda en sombra. La cuestión es la siguiente, vencer el miedo. Entonces, cuando vences miedo por conocimiento, por experimentar que efectivamente la cosa no era para nada, fue de temer, el alejarse de la ignorancia, acercándose a la sabiduría, te va serenando y te va dando un aplomo y una sensación de completo. Y eso es todo lo que hay. La polaridad es algo, un objetivo a batir en el pasado, en diferentes culturas. La ignorancia es una esclavitud de la que te puedes liberar. Bien, lo que no puedes es evitar proyectar tu sombra. Y muchas veces se dice que, bueno, ese dicho, ¿no? Como era lo del árbol y la sombra, bueno, el árbol que cobija, no sé qué. Es una interpretación positiva de frescura, la sombra del árbol te da bienestar. Eso es lo que me gustaría que, bueno, cuando en el libro que estás leyendo el personaje se aleja de su cuerpo dormido, descubre lo sutil de la luz, de la sabiduría, del infinito. Eso le produce placer, es una satisfacción. El cuerpo dormido solo duerme y ronca. Es cotidiano, es fácilmente conocible. No hay desafío allí. Mientras que en esta otra dimensión de lo sutil, de lo intangible, se positiva porque te descubre satisfacciones, te da motivos de plenitud.
Esta es la cuestión de la polaridad, que dicho de otra forma, es la paradoja. La paradoja. Ahora yo recuerdo, es un cuento de Michael Ende, la historia no, es en Momo, no es de Ende, es de Momo. Cuando en una situación de miedo vas a huir corriendo y esa voz que aconseja le dice, no, cuanto más lento vaya, más rápido avanzas. Esa es la paradoja. Va lento, retrocediendo, el paso lo va deteniendo y sin embargo el paisaje aumenta de velocidad. Porque se trata de, si quieres actuar en la lógica de los referentes materiales sólidos, que es el cuerpo, son los 5 dedos, son tu realidad tangible, que parece que te produce certeza y seguridad, vale, te estás preparando para actuar en ese plano. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que hacer una labor determinada en lo sólido. Sin embargo, si tu ansia o la necesidad, la urgencia te lleva a encontrar soluciones en el otro campo de las emociones, del conocimiento, de lo intangible, del software, pues tendrás que usar otras estrategias. Eso es lo que yo entiendo de esa metáfora que acabas tú de desarrollar, o que se está desarrollando en ese libro, que me dijiste antes que es actual, basado en tradiciones orales quizás de la zona, de ciertas zonas de México. Sí, eso es un poquito la conclusión que he sacado, como me da a mí la espina, me da a entender de que la lesión que en algunas escuelas se da con el trabajo de sombra, me da a mí a entender de que en estas ramas la están tratando mucho con lo que es ese espejo, ¿no? Y que al final mm, puede llegar a causar el mismo beneficio. Además, es curioso de que los 4 acuerdos, digamos que son como 4 consejos muy profundos que da este chamanismo, como si fuese la base. Entonces, por ejemplo, el primer acuerdo me parece que es la solemnidad en las palabras a la hora de expresarse. Y que utilicen la palabra solemnidad también me llamó mucho la atención porque había visto yo ya ciertas conferencias de chamanes y cositas así y curiosamente por tradición o por transmisión oral o lo que sea, esa palabra solemnidad se la he escuchado ya a más de un chamán soltarlo de esa manera, ¿no? Y otro de los acuerdos que hay por ahí, me parece que era el último de los 4, era no tomarse nada de una forma personal. Y de igual manera lo veo como que es otro consejazo para lo que en la Wicca a lo mejor estamos más acostumbrados a escuchar como el trabajo de sombra. La palabra, en lo que registros que quedan hoy en día de antigüedad, de cultura o de costumbres antiguas, es una constante que la palabra convierte en real una conjetura, un pensamiento, le da consistencia material. La palabra, ahora me acuerdo, lo comentamos no hace mucho, en las culturas védicas hinduistas, lo que era el Dharma, no se quería escribir los rituales, la liturgia que recoge el Rig Veda, por ejemplo, casi todo el libro habla sobre eso, la práctica de lo sagrado. No sacrificio, porque la palabra ha perdido ya muchísimo contenido. En aquel tiempo, lo sagrado puesto en práctica era el oficio de lo sagrado, de lo sacro, sacrificio. Tenía que ser oral, porque escribirlo estaba prohibido, había penas contra escribir la palabra, porque la vaciaba, la exponía a desvirtuarse, como que se descongelaba, se volatizaba lo que se pretendía simplemente con la palabra. Y la transmisión oral de esas escrituras era obligatoria, oral. ¿Por qué? Porque hacía falta la fonética y el ritmo
formaban parte del legado que tenía que legarse, porque se va envejeciendo, los más conocedores se hacían viejos, eso lo tenían muy claro. Tenían que dejar, cuando ellos desaparecieran, que la práctica siguiera siendo fiel a como siempre se había hecho. Los jóvenes estaban obligados a llegar a cierta edad dominando la fonética, el ritmo y el contenido. En algún momento se empezó a escribir, es cierto. Y en cierto modo, desde que se escribe se degrada, y yo me atrevo a decir que efectivamente al correr de no sé cuántas generaciones se llega incluso a contradecir con lo que era el espíritu inicial de esa palabra oral, que luego el escrito no reflejaba. Y si en este libro que tú lees se le concede como uno de los 4 elementos, pues otra coincidencia más, ¿sí? Y lo asocio a esto que estoy diciendo, que pertenece al acervo global de la humanidad y de muchos milenios atrás. Es una obra que yo todavía no he terminado, pero sí tengo ilusión de pararme su tiempo en ella, ¿no? Y sí es verdad de que el primer acuerdo era ese, el de la solemnidad de la palabra. Y claro, se ve claramente como esta rama chamánica, al igual que muchas otras, pues ve toda la fuerza de creación que hay y todo el poder que tienen las palabras, ¿no? Y es curioso porque es verdad de que da 4 acuerdos, pero luego, en lo que se ve que es su cultura, la palabra acuerdo la siguen ellos utilizando mucho. Y es el motivo por el cual había como que usar bien las palabras o entenderlas bien o interpretarlas, o si llegaran malas palabras no tomárselo de forma personal. Da muy buenos consejos, creo yo. Creo que le voy viendo el por qué habrá gente que le habrá cogido mucho gusto a esta obra, porque creo que sí de verdad da herramientas psicológicas y buena base, ¿no? Y el tema de lo que ellos hablan del acuerdo, así, de los acuerdos como algo general, ve como que son las ataduras que se ejercen en la mente, fruto de las ideas que nos sobrevuelan, que nos dicen, que nos han dicho de pequeño, ¿no? Y este tipo de chamanismo ve como que todo ese tipo de cosas nos va creando una especie de limitación, una especie de sentencia, a la que llaman también acuerdos, ¿no? Como cuando a alguien a lo mejor de pequeñito le han dicho, oye, este niño es muy torpe, y vemos que eso a lo mejor la persona que lo ha dicho no lo ha dicho así a bote pronto, y a lo mejor puede causarle un pequeño trauma al infante, porque se le está creando una especie de acuerdo, ¿no? Y ese tipo de... también me he dado cuenta, mirando un poquito la obra, de que utilizan la palabra acuerdo, además de los 4 superacuerdos que dan, o los 4 acuerdos base. Ellos ven como que se van haciendo acuerdos energéticos, acuerdos mentales, ¿no? Y sí veo que la obra totalmente habla de todo lo que es el campo astral, pero también en el mundo tangible, también como que es una de estas obras que ayudan a crear la realidad como por uno mismo, ¿no? Fruto de las decisiones que toma, de los caminos que toma, de las palabras que elige. Pues si apetece voy a seguir leyendo. Y que la materia es un espejo, todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo.
mm, curioso, ¿no? Porque nos comentaste tú hace unos días, Diego, de que la zona esta de los maoríes y la zona de la Polinesia, tal vez Nueva Zelanda, Australia, el chamanismo de allí, nos contaste tú una peculiaridad, ¿no? Como que le prestaban casi más atención al mundo astral de los sueños, al mundo onírico, que a lo que era la vigilia, ¿no? Sí, así es. Sí. Y tiene que ver con lo que hoy estamos tratando. Le daban más importancia a lo intangible, a lo que no puedes medir ni puedes transmitir. En principio no puedes transmitir, solo quedaba la versión oral y vamos a suponer que aquellos lenguajes habituados a responder como instrumento a sus realidades, a sus necesidades diarias. Todo lo que necesitaban tenían nombre, pero lo que no conocían, pues no tenía nombre. Y eran idiomas, lenguajes, pues sencillos, simples. Bien, pues entonces ese factor intangible no era fácil transmitir. Y en el sueño no hay esfuerzo ninguno, porque simplemente estás completamente inmerso en lo intangible. Y ellos aprendieron a valorarlo. Ahora voy a contar una anécdota que está relacionada con esto, que también está escrita y ahora cada cual la valora como igual fue una fantasía del autor o no. Y sucedió en Australia, en la que este señor, que el mismo que comentaba la otra vez, en sus estudios, en sus visitas habituales a... Se te ha ido la luz, la voz, Diego. ¿Podéis oír a Diego? Ahora volví. Hola. Sí, se te oye. Sigo con lo que quería decir. Bien. En esa situación de que en una de esas visitas diarias, iba de día, el grupo estaba cada uno en sus quehaceres y observó que todos al mismo tiempo dejaron lo que tenían, se ponen de pie y andan en una misma dirección, en silencio. El idioma se usaba exclusivamente para transmitir datos. Por lo demás, cada uno hacía lo que tenía que hacer. Y este hombre se queda sorprendido y, claro, hace lo mismo, coge sus cosas, se pone en marcha y preguntando, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que cayó un no sé qué, no sé dónde, y hay gente que a lo mejor necesitan ayuda, y vamos a ver qué se puede hacer. Una cosa similar a esto. Y claro, la curiosidad del hombre, pues, siguió al grupo bastantes kilómetros. Y es que había habido un avión, un Cessna, se había caído y efectivamente lo que le habían dicho. La cuestión era cómo ese grupo compartió una información de forma inmediata y al mismo tiempo sintonizando en lo mismo de forma espontánea. Bien, era el valor que ellos le habían concedido a lo que nosotros no tenemos en cuenta. Llámalo el instinto, como quieras que sea, que lo queramos eh, interpretar la situación. Venía de que ese pueblo concedía mucha más importancia a que ellos existían por eso, por el sueño, por la experiencia de estar dormido, que lo que compartían de día. Y si de día veían todo lo que estaba en su entorno, eran los que en ese momento estaban durmiendo y soñaban ser piedra, ser árbol, ser el jaguar, ser lo que se mueve en el entorno donde ellos estaban. Y sí, fue en Australia y está emparentado con el Java, Sumatra, Borneo, los pueblos que en aquellos tiempos, principios del siglo XX, los colonos británicos básicamente encontraron en estado virgen, ¿no? No había habido contacto anterior. Y hoy en día ya eso no existe, claro. Y lo que se le atribuía a los objetos
Pues mira, en América lo de la cabeza, ¿no? De los jíbaros, que tenían esa habilidad de coger una cabeza humana, reducirla y lo usaban como amuleto, como... Pero ese objeto tenía el alma de la persona que había muerto. Y era algo que si habían 4 en la situación, con la cabeza ya eran 5, porque había una entidad más. Y concuerda con lo que estamos diciendo. Aquellos pueblos atribuían a una parte de la realidad que para nosotros no existe, en esa circunstancia, la de ellos, y en su coyuntura, en su época, era una vigencia normal, habitual, que concedían realidad. Eso me llama la atención, porque biológicamente hablando somos idénticos, los humanos actuales y estos de hace 200 años, en sus lugares aislados, ¿no? Ahora habría que saber cuánto tiempo estuvieron aislados. Probablemente saldrían miles de años, ¿no? Y eso sí me ha llamado siempre la atención. Hay algo nuestro, actual, que simplemente porque no lo usamos, queda ahí como en la reserva, como un cuarto cerrado en el que no entra nadie. Usas el resto de la casa, pero ese cuarto no se va nunca. Y sin embargo, pues existe y cumple una función. Aunque tú no seas consciente de ella, sigue trabajando según lo ha hecho siempre. Y nos viene una herencia con el genoma. Es curioso. Se ve un poquito esa tendencia porque cuando ha utilizado la palabra ilusión, se ve como que no se está refiriendo precisamente al mundo astral, sino todo lo contrario, al mundo que en la cultura actual se considera como el más real, ¿no? Y es como Efectivamente. ellos se daban cuenta de que eso era también otro sueño más y posiblemente con muchos más acuerdos, con muchas más limitaciones de la fortaleza que se pudiera llegar a alcanzar Sí, en el astral, precisamente por eso, ¿no? Por estar más allá del cuerpo. en maya tiene un nombre. En sánscrito, los pueblos que usaron esa lengua se llama maya. Maya es una dimensión, voy a decir, de la que no podemos prescindir y está totalmente constante, presente en nuestra existencia y sin embargo no tiene sustancia. Ilusión, atribución, nuestros atributos. O sea, nosotros le atribuimos existencia, pero Maya no, por sí misma no genera valores, no es estéril. Y en la época actual, esto lo sitúo pues, en el tiempo del hinduismo védico. 2000 años atrás, pues otros 2000 después, 4000 años. Me parece que otra vez no se te está escuchando bien, Diego. Con permiso voy a seguir con la lectura. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza, y le asombró lo que vio. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza, y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra. Y vio en la vida mezclada
y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba de paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no le entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni nadie. Ya no se parecía a nadie. Muy profundo ese párrafo. Dice, él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo sois. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios, pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás. Un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él, porque había un muro de niebla o humo entre los espejos, y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido, así que decidió llamarse a sí mismo espejo humeante. Para recordar siempre que la materia es un espejo y humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué es. Y dijo, soy espejo humeante, porque me veo en todos vosotros, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Este humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador. ¿A alguien le gustaría comentar algo de la lectura? Yo simplemente lo que acabo de escuchar en estos párrafos, he visto la descripción del Samadhi, de la que se alcanza Buda, por ejemplo, debajo de aquel arbolito. Y esa fue la experiencia que tuvo después de su trascendencia, de haber trascendido a los demás. Le decía el mismo mensaje que acabo de oír. Hay un paralelismo en estas dos figuras. Eso es todo. También le he visto yo una especie de guiño al propio Jesús, como diciendo de que esa experiencia como que elevó muchísimo a ese chamán, ¿no? Cuando dice de que la gente empezaba ya a confundirlo con un Dios encarnado, y él mismo se sorprendía y no lo negaba. Y no lo negaba y le decía a los demás que incluso ellos también lo eran. Sí, así es, sí. Pues agradecido de haber compartido, porque la verdad es que al chamanismo mexicano como que particularmente yo, para no ser una persona de México ni cosas así,
pero ya sabemos que la Wicca ecléctica le encanta beber de todas las culturas que cada uno quiera, y la verdad es que le cojo mucho cariño porque le siento su fuerza, y veo que las pequeñas no para nada, las grandes obras que van llegando desde aquellas ramas, me gustan. Vi que hace unos meses atrás llegó el libro de la Pachita y me encantó leerlo. También hablaba del universo holográfico, también hablaba de muchísimas cosas, ¿no? Pero el resumen es que como que me gustó, ¿no? Y este también ha llegado de allí, de aquella cultura, y nada más que he empezado a leerlo un poquito, a mí lo que me ha resonado como diciendo de que me da cierta fiabilidad, me da... lo veo como un libro muy verdadero y tenía ganas de compartirlo. Si alguien más quiere comentar algo de la lectura. Interesarme en general para ver si alguien que tiene más información sobre las culturas americanas, cómo interpretaron la muerte, si se creía en alguna continuidad posterior o cómo lo plantearon estas culturas toltecas, mayas, si alguien lo sabe. Sí, que ahora mismo a priori así como que no vemos si a lo mejor predicaron una reencarnación o un renacimiento, o si predicaron lo que también en otras religiones van con el tema de viajar como a otra dimensión, llámese cielo, llámese Valhalla, ¿no? Como que también queda un poquillo ese misterio por descubrir y sería muy interesante, ¿no? Yo en la lectura que has hecho lo interpreto como si este hombre hiciera viajes astrales y había llegado demasiado lejos. Había llegado demasiado lejos o había estado demasiado tiempo en este viaje. Y a través de ahí pues aprendió muchas cosas y los mensajes que nos quiere mandar es ese, que somos todos iguales y que somos capaces todos de ver muchas cosas igual que él, y es decir, de abrir los ojos, de despertar. Totalmente de acuerdo contigo, Mati. Es una obra que tiene mucho del conocimiento del viaje astral y también por compartir, también otro punto de vista de la obra es a nivel de buenos consejos para la vida cotidiana, para un buen dominio de la mente, ¿no? Y en esta lectura, por ejemplo, que hemos visto, también me ha llamado la atención el tema de que cuando llegó como iluminado de ese sueño, de esa visión, dice que la gente sentía de que él ya no hacía juicios. Y esos son, por lo que voy viendo, son temas cruciales dentro de lo que es el dominio de la mente, para lo que es salir de la dualidad, para lo que es salir de esas interpretaciones, de ese humo, ¿no? El momento que dejas de juzgar como él se llamó espejo humeante, como para recordar la visión entera, pero parece como que en su propia visión trascendió ese humo, ¿no? Superó una mente común, digamos. Y los consejos de los acuerdos van un poco al corazón del dominio de la mente. El primer acuerdo ese que habla del cuidar mucho, de ser solemne con tus palabras o con nuestras palabras, pues también sabemos esa importancia que tiene
las palabras con el propio pensamiento. Entonces, muchas veces se dice que para tener una buena vibración y una buena salud mental hay que tener buenos sentimientos, buenos pensamientos, y resulta de que el lenguaje ayuda mucho a convivir con ese tipo de cosas, ¿no? Y los demás acuerdos, no llego yo a recordarlos bien los otros tres, pero sí que uno de ellos era el no tomarse las cosas de forma personal, y vemos que también es un súper consejazo para el tema de no estar tan en pelea entre el exterior y el interior, ¿no? Vuelve a ser más de lo mismo, de lo del espejo, de lo de la sombra. Y por lo menos creo que ese método, por lo menos paz interior, concede. No sé qué otros tipos de abundancia más traerá a la vida del ser humano, pero la paz interior es algo ya bastante grande. Y luego los otros dos acuerdos no recuerdo yo muy bien cómo eran sus títulos, pero venía también como al no querer precipitarte a la hora de hacer un juicio, algo así. Y faltaba otro, pero disculparme, no recuerdo bien los cuatro, pero sí veo también que es una obra que se deja leer con gusto, y ya que la he comenzado así un poquito, creo que va a ser uno de los libros que decida de los que nos han llegado, mm, beberlo bien tranquilamente, leerlo sin prisa y sin pausa, y nada, Que, al final me ha llegado. Había escuchado antes hablar del libro, había visto yo que mucha gente se había como fascinado del libro, como que le había encantado seguir los consejos que el libro le daba, y llegó Arcoven y me va gustando de momento. que dice que para saber lo que sufre una persona te tienes que poner su sandalia, ¿no? Pues lo mismo lo veo yo como el espejo. Si tú te ves reflejado en esa persona, no hagas daño porque es como si te lo estuvieras haciendo tú a ti mismo. Muy No buena sé máquina. si lo veis así. Sí, es un aspecto que en la leyenda del espejo humeante aparece. Aparece en el párrafo ese en donde él dice que él se veía ya en el agua a sí mismo, se veía en el cielo a sí mismo, en una piedra a sí mismo. Entonces él era capaz de disolver ese humo Claro, que había entre medio, ¿no? Y el que no era capaz de verlo a él, ¿no? Decía, no te pareces a nadie. Es que el no parecerse a nadie es también una frase también muy certera. Es una persona que en realidad ninguno nos parecemos a nadie, somos nosotros mismos. ¿o no Pero sería que veía el alma de las personas y no el cuerpo? yo lo que veo claro, de que estas personas, supongo yo, que los seres iluminados, como que la tribu es algo como que lo siente, ¿no? No sabían muy bien cómo describirlo, pero sí sentían que la transformación que había tenido. Luego, a la hora de pararse y a intentar ya describirlo bien, al querer ver qué tipo de transformación había tenido, pues ya ahí sí vemos, ¿no? Vemos de que él era capaz de reflejarse en todo, que luego no todo el mundo era capaz de reflejarse en él, ¿no? Y también lo que vemos de que él no había dejado de juzgar. Y eso de haber dejado de juzgar es un aspecto como de que había alcanzado un nivel de conciencia superior. Claro, porque él se veía reflejado en todo el mundo, en todo. Entonces, si tú estás juzgando a una persona como si te estuvieras juzgando a ti mismo. Sí, y además el juicio siempre es binario y muy corto. El juicio siempre va si es feo o si es bonito, si es alto, si es bajito, si es Claro, bueno, si es malo, y es muy simplón. Es algo como que a la hora de dejar de juzgar, dejar de como de... la verdad que es un buen ejemplo, ¿eh?
un buen ejemplo que deberíamos de seguir, porque en realidad somos todos el mismo alma, somos todos almas, no somos cuerpos.